La Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, AMAPCAN, acaba de publicar recientemente una nueva nota informativa poniendo en manifiesto las notorias deficiencias en las instalaciones de los centros de salud de Canarias. Para conocer un poquito más a fondo esta nota informativa, hablamos nuevamente, hoy nos vuelve a acompañar Elena Pérez Rodríguez, portavoz de esta asociación de AMAPCAN. Elena, buen día. Hola, buenos días. Y una vez más, gracias por bienvenida, no bienvenida, sino bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Oye, cuéntanos, ¿qué refleja esta nota informativa? Pues mira, te cuento, nosotros nos proponemos hacer esta encuesta pues para conocer un poquito, tener unas pruebas de cómo está la situación actual en cuanto a infraestructuras, ¿no? Porque hemos hablado mucho de la gran sobrecarga que sufrimos, esto lo seguimos corroborando y nosotros lo seguimos denunciando, no solo nosotros, sino muchas asociaciones a nivel nacional de otras comunidades, pues de la sobrecarga que existe en atención primaria debido al déficit de personal que lo que hace es que se cierren consultas, aumentando la lista de espera, o que esos pacientes se repartan a otros compañeros que están en el centro, con lo que aumenta aún más la sobrecarga en la agenda, ¿no? También otra de las causas de esta sobrecarga es la medicalización de todos los procesos de salud, de una gran parte, ¿no? Un alto porcentaje de todos los pacientes que entran en el centro de salud con algún problema son vistos en la consulta médica, ¿no? Y nosotros creemos que esto hay que reordenarlo, porque atención primaria somos muchos profesionales de diferentes categorías y todos tenemos nuestro hueco para resolver las demandas de la población. Por ejemplo, tareas administrativas, que tenemos una cantidad ingente de tareas administrativas en las consultas que nos quitan tiempo para explorar a pacientes, pues creemos que esto puede ser asumido por personal administrativo entrenado, ¿no? Otra de las causas, pues que falta organización a la hora de que el paciente que acude sin cita a un centro de salud, en muchos centros no hay médicos de urgencias ni de incidencias, entonces la respuesta que se le da a estos pacientes es forzarlos en la agenda del médico, ¿no? Que también aumentamos aún más la sobrecarga. Bueno, creemos que enfermería tiene mucho que hacer ahí, ¿no? Porque es una categoría que está muy bien formada y que podría dar respuesta a muchas de las demandas de la población. En cuanto a prevención de riesgos laborales, pues no tenemos ningún plan que nos diga cuál es el número máximo de pacientes que podemos atender en una jornada, el tiempo mínimo que necesitamos, los cupos máximos. Esto es un poco lo que nosotros estamos solicitando. En junio lo solicitamos al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pues para que nos haga un plan específico donde quede esto reflejado, porque es que ahora mismo no hay ningún máximo. O sea, la agenda del médico cabe todo, se esfuerzan pacientes desde varios lados, y así hay compañeros que terminan la jornada con 50 e incluso más pacientes al día, ¿no? Entonces, aparte de todo esto que sabemos y que hemos repetido muchas veces, queríamos poner de manifiesto pues los déficits que existen en los centros en cuanto a infraestructura, dar una razón más de por qué necesitamos un aumento importante de partida presupuestaria para un nivel asistencial, como es la atención primaria, en donde se resuelven más del 80% de las consultas, ¿no? Uh-huh. En esta encuesta, ¿quiénes han participado, Elena? Pues mira, nosotros la pasamos a nuestros asociados y pues nos basamos en 114 respuestas. La pasamos sobre, casi un mes en septiembre, desde el 11 de septiembre de este año hasta principios de octubre, ¿no? Y bueno, arrojan, la verdad que hay resultados que nos llaman un poco la atención, ¿no? Por ejemplo, que hay compañeros pasando consultas sin lavamanos. O sea, es verdad que el porcentaje es muy pequeño, pero es que no nos cabe en la cabeza que con la pandemia que hemos pasado todavía haya compañeros que tengan consultas sin lavamanos, ¿no? Uh-huh. Curioso, pero es un dato que nos aporta de esta encuesta, precisamente organizada por una encuesta que ha llevado AMAPCAN, el colectivo al que tú representas. Datos curiosos, pero también muy, muy preocupantes, Elena. Sí, también nos llama la atención que
más del 25% de los centros de salud tengan barreras arquitectónicas, según lo que nos responden los médicos preguntados, ¿no? Y que tampoco tengan aseos adaptados. Otro problema que ha ido creciendo en importancia en los últimos años, pues son las agresiones en el ámbito sanitario. Cada vez hay más agresiones verbales y físicas, y nos encontramos con que el 80% de los encuestados nos dicen que no tienen personal de seguridad en sus centros durante todo el horario en el que trabajan, ¿no? Pero es que en más del 50% de los centros no existe esa figura en ningún horario, ¿no? Entonces son cosas un poco que nos llaman la atención. Bueno, y no solo llaman la atención, Elena, sino que son fuente de información, si no diaria, casi diaria, en los medios de comunicación. Sí, la verdad que sí. Es que cosas que a lo mejor, por ejemplo, que más del 26% de los centros no tengan unas salas polivalentes para poder hacer formación dentro del equipo, para poder dar talleres de educación y de promoción de salud a los pacientes, o que no tengan una sala de reuniones suficientemente amplia para que todo el equipo se pueda reunir. Pues bueno, de primeras puede parecer que no es tan importante, ¿no? Pero es que realmente las instalaciones nos limitan mucho a la hora de trabajar, porque una de las partes importantes de la atención primaria es la promoción, la educación sanitaria y trabajar con los pacientes en talleres y en formación. Si el centro de salud no tiene ningún lugar habilitado para eso, pues esa actividad no se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, esto sí que tiene su importancia, ¿no? En esta encuesta realizada por AMAPCAN se demuestra una vez más, se refleja bien a las claras lo que tú comentaste en la entrevista anterior, en la invitación que te hicimos en la primera vez que estuviste con nosotros en esta emisora, el tema de el tema de la sobrecarga de trabajo y además el tener que compartir consulta. Sí, ese es otro tema muy importante. Más del 40% de los compañeros que nos responden nos cuentan que comparten consultas y tienen problemas para empezar o terminar a la hora. Esto de compartir consultas significa que si yo estoy en turno de mañana, a las 2 tengo que dejar la consulta porque viene el compañero de tarde que ya empieza a tener pacientes citados a las 2. A las 2 probablemente no haya terminado mi consulta, entonces yo tengo que buscarme la vida porque más del 80% largo de los encuestados nos dicen que en el centro no hay ningún sitio habilitado para poder seguir trabajando cuando no terminas a tiempo. Pues entonces tienes que deambular por el centro de salud buscando una consulta que pueda quedar libre, pues porque a lo mejor el compañero en ese momento está en un domicilio o lo que sea, que te den la llave, mudarte, bueno, todos son bastante complicados y esto es día a día. Entonces los centros se han quedado muy pequeños con estructuras obsoletas que se construyeron pues cuando la atención primaria se hacía de otra forma y cada vez en la atención primaria hacemos más cosas. Por ejemplo, ahora hay muchos centros donde se hacen ecografías y son salas que se han ido sacando pues de lo que había. Entonces, claro, el hueco es el que hay y esas salas que ahora se dedican a eso, pues antes eran consultas, ¿no? Es una situación que lamentablemente, desafortunadamente se repite cada día con el consiguiente malestar no solo por parte de los profesionales sanitarios, sino también de las personas usuarias de los centros de salud. Claro, es que nosotros es verdad que estamos intentando mejorar nuestras condiciones laborales, pero esto lo hacemos para intentar dar un mejor servicio a la ciudadanía, porque al final ese es el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? Trabajamos en un servicio público de salud y lo que queremos es poder trabajar mejor. Entonces, si tuviéramos unas instalaciones mejor adaptadas, pues todo iría mejor probablemente. Y ante este panorama, Elena, ¿posibles soluciones? Pues nosotros estamos intentando tener reuniones con la dirección del Servicio Canario de Salud, también con la consejería. Hemos enviado varios escritos. En junio también solicitamos que nos hagan un plan de prevención de riesgos laborales al servicio. Y bueno, hasta ahora la verdad que no hemos tenido respuesta. Y bueno, es verdad que hay una gran parte de nuestros asociados que están muy enfadados con esto.
y tendremos que seguir caminando para adelante. O sea, habrá que ir subiendo el nivel, claro, de queja, ¿no? No queda otra, habrá que, tú lo acabas de apuntar, habrá que seguir subiendo el nivel de queja hasta que más temprano que tarde, esperamos y deseamos, desde las altas instancias tomen buena nota de las quejas, que son muchas que ocurren en los centros de salud de Canarias, porque son centros de salud, la mayoría de ellos ya están obsoletos, siguen pasando los años y no se pone remedio a esta situación. Me refiero en cuanto a destinar, Elena, más dinero para renovar estos centros de salud, las instalaciones de estos centros de salud. Sí, por supuesto. Todo esto pasa por aumentar el presupuesto destinado a atención primaria, ¿no? Y esto creo que ha quedado claro, por lo menos instituciones como el Ministerio de Sanidad, cuando hacen sus encuentros, sacan sus manifiestos diciendo lo importante que es la atención primaria y tal. Todo eso queda muy bien en el papel, pero hay que darle presupuesto para que se puedan llevar a cabo las reformas que todo el mundo sabe que son necesarias, si queremos que siga funcionando el servicio. Claro. De los presupuestos de sanidad mejor no hablar, ¿no, Elena? Bueno, la verdad que al conocer que dentro del marco estratégico para el desarrollo de la atención primaria, al final en los presupuestos del año presupuesto general del Estado de 2022 destinan 176 millones, pues nos quedamos bastante decepcionados, ya que había sociedades que habían estimado pues lo necesario, pues alrededor de unos 4.000 millones a nivel nacional, ¿no? Bueno, pues estos 176 la verdad que nos parecen un poco irrisorios, ¿no? Pero ahí estamos. Sí, y eso que ya se anunció desde ayer, que Canarias va a contar el próximo año con el mayor presupuesto de su historia, que precisamente van a aumentar las partidas entre otros apartados en el de sanidad, pero luego esa partida presupuestaria no se ve reflejada en la realidad del día a día en los centros de salud, Elena. Claro, porque puede ser que sí que aumenten el presupuesto, pero en sanidad, pero bueno, sanidad es muy amplia, ahí entran los gastos de farmacia, entran los gastos de hospitalaria, y son los que, históricamente se llevan el mayor porcentaje. Nosotros no llegamos ni al 20%, entonces, bueno, lo que se está pidiendo es que el 25% del presupuesto sea para atención primaria, ¿no? Uh-huh. Esta encuesta la han realizado con el personal sanitario, con los y las profesionales de la sanidad en Canarias, pero esta encuesta también perfectamente podría reflejar el sentir de la ciudadanía, de la sociedad en general, ¿no? Porque coincidiría en muchísimos apartados y cuestiones, ¿no? Probablemente, hombre, la realidad es la que es, y yo creo que aunque todos desde nuestro punto de vista tengamos una visión, pues al final lo que hay es lo que hay, ¿no? Que los centros se están quedando pequeños, necesitan cambios estructurales para poder funcionar mejor, pues porque la atención primaria ha cambiado mucho en los últimos años y no se ha invertido suficiente años atrás para ir renovando también las instalaciones, ¿no? Uh-huh. El tema, sin lugar a dudas, en esta nota informativa que ha publicado recientemente AMAPCAN, y en esta consulta que han llevado a cabo, hemos hablado entre otras cuestiones, de tener que compartir los médicos y médicas de atención primaria, tener que compartir consultas, pero es que también esta situación es extrapolable, ampliable al tema de las urgencias, Elena. Sí, por supuesto. Una de las preguntas específicas que hacíamos era referente a cómo estaban las consultas de urgencias, ¿no? Y los compañeros nos comentaban, pues eso, que al igual que en las otras, pero incluso con mayor proporción, pues había problemas de falta de aire acondicionado, de falta de ventilación, consultas pequeñas, muchas veces con dificultad para atender a pacientes que acuden en sillas de ruedas. Bueno, pues hay muchas deficiencias que esto afecta a todo el centro de salud, no solamente a las consultas de médicos de familia, sino también a la parte de los servicios de urgencia. Claro, es que es una situación que afecta al funcionamiento de todo el centro de salud, no solo de una parte.
Claro, es que los centros de salud al final funcionamos como una cadena, un engranaje, todo el mundo tiene su importancia y desde que se te rompe algo, o sea, como el servicio de urgencias no funcione, repercute en el resto del equipo y al revés, como el resto del equipo no funcione, tenga unas listas de espera muy amplias, al final quien lo sufre también son los profesionales que están en las urgencias, ¿no? Entonces, todos necesitamos que esto esté engrasado para poder dar un servicio con unas mínimas condiciones de calidad y de seguridad para los pacientes. Bueno, lo importante es que este tipo de notas informativas, este tipo de encuestas que ustedes realizan periódicamente, lleguen a donde tienen que llegar, a las altas instancias en este caso, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, para que pongan cartas sobre el asunto, Elena. Sí, por supuesto. No queda, sobre todo digo porque hay muchos políticos y políticas que se llenan la boca comentando de que tenemos una sanidad fantástica en Canarias, que además de universal, pues que llega a todo el mundo, pero se llenan, como digo, la boca diciendo que tenemos una sanidad fantástica y la realidad está demostrando cada día todo lo contrario. A ver, yo no pongo en valor, nos faltaría más, el valor que tiene la atención primaria y los profesionales que trabajan en ello. O sea, creo que se han hecho cosas muy buenas y todos los días se da un servicio de buena calidad. Uh-huh. Siempre teniendo en cuenta que esto es mejorable y que hay que pensar, se está dando este servicio a costa de que, pues de que los trabajadores salgan mucho más tarde de su horario, de que asuman cosas que no tienen que asumir, de que el servicio a lo mejor se podría dar de otra forma, o sea, de una sobrecarga del personal, que esto lo que está causando es que desmotivación, y hay que tener en cuenta que el valor más importante del Servicio Canario de Salud son sus profesionales, en todas las categorías. Si los profesionales no están bien cuidados, el servicio se va a ir deteriorando. Entonces, esto lo estamos haciendo pues para intentar revertir muchos de los déficits que vemos día a día. Sobrecarga de trabajo, además de déficit físico y psicológico. Desgaste, mejor dicho, físico y psicológico. Sí, por supuesto. O sea, son muchos compañeros que deciden, pues, dejarlo irse a trabajar en otras comunidades o en otros ámbitos asistenciales, pues por la sobrecarga, porque si esto se puede aguantar, si tú dices, vale, son 2 meses, estamos en una pandemia, bien, pero no, esto llevamos muchos años así, la pandemia ha venido a recrudecer todos los déficits que existen y no hay visos de que haya cambios organizativos, o por lo menos quizás lo estén trabajando, pero a nosotros no nos lo trasladan, ¿no? Entonces te ves que estás todos los días apagando fuegos, no llegas y parece que no se hace nada desde la administración, ¿no? Evidentemente no lo estás comentando, lo acabas de comentar alto y claro. Es una situación que se lleva dando desde mucho atrás, mucho antes del comienzo de la pandemia, y no se puede utilizar esta excusa para decir que no se puede utilizar a la pandemia para culpabilizar única y exclusivamente esta situación los centros de salud. Uh-huh. No, sí, por supuesto. Estos son muchos fallos. A ver, hay mucho margen de mejora y hay muchas cosas por las que se puede empezar. Cambios organizativos, cambios de mejora de las condiciones laborales, pues para fidelizar a los profesionales que terminan, mejorar los contratos. Bueno, es que se pueden hacer tantas cosas que no va a haber una solución específica, pero por supuesto todo pasa por un aumento presupuestario. Y todo pasa porque también tengan respuesta y puedan llegar a negociaciones, reuniones con la Consejería de Sanidad, que de momento no ha sucedido, Elena. Por ahora no. Sí, llevamos tiempo pidiéndolo, pero bueno. No, por ahora no lo hemos tenido. Bueno, pues esperamos y deseamos, como dice el dicho, que a la tercera vaya la vencida y que la próxima vez que hablemos contigo de este tema, pues ya haya habido soluciones, ya haya habido una respuesta por parte del Gobierno de Canarias, de su Consejería de Sanidad. Sería lo deseable. Sí, por supuesto. Nosotros estamos abiertos siempre a tratar esto en las reuniones que sean necesarias, por supuesto. De todas formas, Elena, no dejen de seguir publicando estas notas informativas. Muy bien, vale. Sobre todo para que no solo nos lleguen a los medios de comunicación, sino también a la sociedad, a la ciudadanía y, por supuesto,
pues también a la parte más interesada, en este caso la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Elena Pérez Rodríguez, portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, AMAPCAN. Muchísimas gracias por estar, por haber aceptado una vez más nuestra llamada, nuestra invitación y haber compartido estos minutos con nosotros aquí en el Magazine La Mirilla, en Radio Agüimes y darnos cuenta de esta encuesta. Pues muchas gracias a ustedes, encantada. Gracias, buen día. Hasta luego, igualmente, hasta luego.